A pesar de estas críticas que tenemos de estas decisiones políticas que ha tomado en lo inmediato, corresponde esperarlo porque no sabemos qué va a ser hacia el futuro. Presumirlo sería muy riesgoso, entonces hay que tener, diríamos, la actitud democrática, republicana, de darle la posibilidad, como a cualquier otro gobierno, de permitirle gobernar lo necesario como para que vaya definiendo un perfil, aunque ha tomado decisiones muy fuertes. Por eso yo le decía al principio que hay que esperar a ver qué decisión va a tomar con la inmensa mayoría de los argentinos, porque hasta ahora ha dado respuesta a un sector muy reducido de la economía nacional. Falta lo fundamental. Por supuesto, si me pregunta a mí en lo personal, no tengo demasiada expectativa, pero quiero tener la prudencia, que es lo que corresponde y es el derecho que tiene cualquier gobierno, de que avance en el tiempo y vaya delineando un perfil político claro hacia dónde quiere llevar el rumbo político y social de la República Argentina. Entonces, vamos a esperar que siga avanzando. Las medidas que ha tomado, tenemos una visión muy clara, muy crítico en lo institucional por los decretos de necesidad y urgencia, están las leyes, está la Constitución, y eso básicamente todos los gobiernos, sean del color que sea, lo tienen que respetar. Bueno, en el futuro veremos qué acciones va a tomar, qué política va a tomar, veremos qué actitud toma con los gremios que hoy están reclamando el 35% de aumento de los salarios, porque estiman que la inflación en la República Argentina va a llegar al 35%, y así como hay que darle respuesta al sistema financiero, hay que darle respuesta a los trabajadores. O sea, desde el punto de vista del gobierno, entienden que hay que darle respuesta a los sectores financieros. Nosotros entendemos que hay que darle respuesta a la clase media, a los trabajadores, a la pequeña y mediana empresa, a los aparatos productivos de la República Argentina. Entonces esa es nuestra expectativa y vamos a esperar a ver qué decisión política toma. Por último, ¿usted considera que se puede dar respuesta tanto a los sectores financieros como a los trabajadores sin que entren en contradicción los intereses de cada una de las dos partes a las que usted está mencionando? Son contradictorios, son contradictorios. Cuando yo citaba al presidente de la Fiat cuando decía lo que decía, evidentemente es una contradicción. El salario, como dicen ellos, sobrevaluado de un trabajador, para nosotros nunca un salario está sobrevaluado, al contrario, el trabajador es la fuerza productiva del país. Sin los trabajadores no habría FIA, no habría corporación económica, no habría producción, no habría nada. El trabajador es el engranaje fundamental, por lo tanto todo lo que gana se lo merecen. Luego, bueno, el capital especulativo siempre ha sido una contradicción y nunca va a dejar de ser, y las grandes corporaciones económicas nunca van a dejar de ser una contradicción con el interés de los trabajadores y de la clase media y de los pequeños y medianos productores. Lamentablemente estamos parados en ese lugar. Esto es una cuestión científica, no de una lectura política, pero bueno, veremos cómo lo resuelve el presidente de la Nación. Con respecto al AFCA, creo yo, primero, lo que anunció el ministro del área, Aguad, tengo una mirada preocupante de la manera que habló de la ley, porque es una ley que aprobó el Congreso de la Nación y las leyes se respetan. Luego cada uno puede tener la posición política y la mirada política que corresponda, pero siempre en el marco de la ley y en el marco de las instituciones. Por eso entiendo, estamos observando, son pocos días que tiene el presidente Macri en ejercicio, estamos observando con atención los pasos que está siguiendo adelante, pero desde el punto de vista institucional no deja de ser muy preocupante el tema del AFCA, de la manera que están hablando de una ley aprobada por el Congreso, y también de esta metodología de resolver todo a través de decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia, y los más resonantes además, han sido la nominación de los jueces a la Corte, ¿no? ¿Qué opinión también le merece esa cuestión? Bueno, eso es gravísimo. Gravísimo porque el pueblo argentino, después de un debate muy importante, luego de
una confrontación política de los diferentes sectores que promovían las candidaturas presidenciales. Uno de los grandes ejes que hubo fue la calidad institucional de la República Argentina. Si bien nosotros siempre hemos tenido muchas críticas hacia lo que era el gobierno kirchnerista por determinados manejos discrecionales, lo hacemos de la misma manera con el gobierno de Mauricio Macri. El pueblo argentino eligió un presidente, no un monarca, que pasa por encima de todas las instituciones, la división de poderes y del propio Parlamento Nacional. No tiene antecedente en la historia de la República Argentina nominar a 2 ministros de la Corte Suprema de la Nación a través de un decreto. Lo hizo Mitre en 1862, cuando se estaba constituyendo la República, donde había que constituir la Nobel Corte Nacional, y el único mecanismo que existía era ese. A partir de aquel momento hasta la fecha nunca había existido semejante antecedente. Pero bueno, de todos modos la propia realidad lo hizo retroceder, porque evidentemente era inevitable el paso por el Parlamento, independientemente de los mecanismos y los acuerdos que había llegado Mauricio Macri en materia institucional, y comprendió de que era el peor camino que había elegido, porque el Parlamento seguramente no iba a aceptar semejante decisión política de haber nominado no respetando los mecanismos establecidos por la ley y por supuesto por la propia Constitución Nacional. Este tipo de medidas, digamos, que según usted está comentando afectan a la institucionalidad, ¿los ha tomado de sorpresa? La verdad que sí, porque pensamos que esta era una centroderecha con un discurso moderno, donde habló mucho de la República, porque no solamente Macri, sino varios integrantes de este sector que lo integran, hablaron de la institucionalidad, de la República, de la división de poderes. Sinceramente nunca imaginé que iba a tomar a las pocas horas de asumir el gobierno una decisión de semejante envergadura. Porque creo también que es responsabilidad colectiva de todos los sectores políticos, de la sociedad en general, tratar de trabajar por un país serio, por un país previsible, por un país con los poderes funcionando a pleno, de hacer observar, como él juró en su juramento como presidente de la Nación, de observar y hacer observar la Constitución Nacional, lejos de haber hecho lo que juró ante el Congreso de la Nación, hizo todo lo contrario. A través de un decreto pasa por encima de la Constitución y al propio Parlamento. Por eso es preocupante, porque la Argentina, uno de los grandes problemas que tiene es la falta de funcionamiento, la calidad institucional, por el cual nosotros tenemos que ir evolucionando, porque la democracia no es solamente votar. La democracia es justamente tener a todas esas instituciones funcionando normalmente. En el orden económico tomó 2 medidas que han sido por todos conocidas, digamos, que es la apertura del mercado cambiario por un lado y la liberación de las retenciones a los cereales y la quita de un porcentaje a las retenciones de la soja. Al respecto de estas medidas económicas, ¿qué consideración puede hacer? Bueno, esto es lo que venía prometiendo en su campaña electoral. Verdaderamente dijo que iba a hacer esto, lo cumplió. Le dio respuesta a sectores económicos que estaban reclamando el tema de las retenciones, y también lo del cepo cambiario. Es una medida política que evidentemente la Argentina podía tomar ese rumbo. El tema es cómo va a continuar todo esto, porque el levantar el cepo hubo una devaluación de aproximadamente el 40% del peso argentino. Eso significa que los trabajadores, la clase media, van a tener un poder adquisitivo el 40% menor, y por lo tanto yo creo que lo que hay que mirar es qué modelo económico está promoviendo el gobierno de Mauricio Macri. Diríamos, todos los perfiles de un gobierno neoliberal, tomó decisiones muy fuertes también inmediatamente de asumido el poder, y lo que uno observa es hacia el futuro qué decisión política va a tomar con el bolsillo de los trabajadores, de la clase media,
de los diferentes sectores de la pequeña y mediana empresa, de la ciudad y del campo, porque evidentemente esto da respuesta fundamentalmente a los sectores más concentrados de la economía. Nosotros vamos a tener enero, febrero, donde la gente va a encontrarse con una situación económica nueva. Hoy está cobrando el aguinaldo y por supuesto tiene toda la expectativa de un gobierno nuevo, pero bueno, en perspectiva, en proyección, ¿qué respuesta le va a dar a todos estos sectores? Porque hasta ahora, si bien cumplió con preceptos que había anunciado en su campaña electoral, lo votó más del 50% de los argentinos y me parece una buena noticia que la Argentina siga eligiendo su gobierno a través del voto popular. Es una buena noticia la alternancia, pero también hay que tener y observar cuidadosamente qué va a ocurrir hacia el futuro, porque este modelo lo conocemos, es un verdadero representante de los sectores económicos concentrados, como le decía anteriormente, y a ellos está respondiendo. Y luego, bueno, veremos qué actitud toma en paritarias, qué actitud va a tomar con los trabajadores en general, porque nosotros hemos escuchado de estos sectores decir, por ejemplo, al presidente de la Fiat, que el sueldo de los trabajadores está sobrevaluado. Esto significa que ganan mucho para este señor y que ello hace que no sean competitivos a nivel internacional. Entonces, evidentemente, aquí hay una fuerte contradicción entre los intereses de los grandes sectores populares y los sectores concentrados de la economía, como ha existido y existirá a lo largo de la historia de este país. Y les decía anteriormente, es la primera vez que estos sectores llegan al poder a través del voto popular. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri es un genuino representante del establishment argentino, es parte del establishment. Anteriormente habían llegado por otras vías al gobierno. Hoy han llegado, y es una buena noticia también, a través del voto popular. Han hecho su propuesta, ganaron las elecciones con los mecanismos que establece la democracia. Pero bueno, yo creo que ahora les toca gobernar. Y hay un pueblo, hay una masa de trabajadores, de clase media, de los sectores de la producción medios y pequeños, de la ciudad y del campo, que esperan con expectativas a ver qué decisiones políticas va a tomar. Hasta ahora ha dado respuesta exclusivamente a este sector. Creo que lo del bono, que ha planteado para algunos sectores de los trabajadores, no a todos, es simplemente una cuestión absolutamente coyuntural y una respuesta puntual. Lo que queremos saber fundamentalmente cuál va a ser el poder adquisitivo en el futuro de este nuevo modelo económico que está planteando. Vista la consideración que usted hace sobre Mauricio Macri al respecto de que forma parte del establishment económico, se puede decir, de la Argentina, y de lo que en alguna medida se podía prever si él asumiera la presidencia de la Nación, no puedo dejar de hacerle esta pregunta. El socialismo llamó a votar en blanco, partido al cual usted pertenece, lo que significó no tomar posición por uno o por otro lado, digamos, sabiendo que, como usted plantea, este gobierno iba a tomar este tipo de perfil. ¿Tiene alguna autocrítica que hacer al respecto? Mi partido tomó una decisión orgánica en ese sentido porque entendíamos que la propuesta que hacía Daniel Scioli no era muy distinta a la que llevó adelante y lo que lleva a la práctica Mauricio Macri. Daniel Scioli, cuando se debatieron todos estos temas, en ningún momento planteó otra cosa, y entendemos que era un planteo también de centro-derecha. Entonces, no veíamos una contradicción tan fuerte entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, por eso optamos el voto en blanco. Teníamos dudas, lo que sí sabíamos que a la derecha no la íbamos a votar, porque lo hemos manifestado públicamente varios integrantes de mi partido. Sabíamos que a Mauricio Macri, yo en persona lo planteé públicamente en diferentes medios de comunicación, pero realmente lo que se proponía desde el oficialismo no era una alternativa superadora a lo que estaba planteando él, por eso nos llevó a votar en blanco.